Había cosas que Marisela jamás pensó que tendría que hacer para sobrevivir, pero ahí estaba, de pie frente a las puertas de hierro oxidado de la hacienda Las Ánimas, con su hija Lucinda aferrada a su falda, mientras el abogado le extendía las llaves con una mirada que decía claramente que ella estaba cometiendo un error mortal. Lo que nadie le había dicho cuando firmó los papeles de herencia era que esta propiedad tenía algo que hacía que incluso los hombres más valientes del pueblo se santiguaran al pasar frente a ella. Algo que susurraba en las noches, algo que llamaba desde las profundidades del viejo pozo de piedra que se alzaba en el centro del patio como una boca abierta hacia el infierno. Pero Marisela no tenía alternativa, y esa era justamente la razón por la que estaba ahí. 6 meses antes, el cuerpo de su esposo, Rodrigo Salazar, había aparecido en el río con una bala en la nuca. La familia Salazar, una de las más poderosas del norte de México, había señalado inmediatamente a Marisela como la responsable. No con pruebas, sino con rumores envenenados que se esparcieron por Piedras Negras como la peste. La llamaban la viuda negra, la maldita, la que había traído la desgracia a una familia honorable. Decían que ella había seducido a Rodrigo para casarse con él y luego asesinarlo por su fortuna. Lo que no decían era que Rodrigo la había golpeado durante 3 años, que la había encerrado en su habitación durante días sin comida, que le había roto 2 costillas cuando estaba embarazada de Lucinda. El día del funeral, la madre de Rodrigo, doña Eloísa Salazar, le había escupido en la cara delante de todos. Le había arrancado de las manos el rosario que su abuela le había regalado y lo había pisoteado en el barro. «Esto es lo que vales», le había dicho con una voz como cuchillos. «Menos que la porquería bajo mis zapatos. Te quitaré a esa niña y te dejaré pudriéndote en la calle donde perteneces». Marisela había caído de rodillas en ese cementerio, con el vestido negro empapado de lluvia y humillación, mientras los asistentes la miraban con desprecio. Nadie la ayudó a levantarse. Nadie cuestionó las palabras de doña Eloísa. En Piedras Negras, los Salazar eran la ley, y Marisela era menos que nada. Los meses siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Intentó conseguir trabajo como costurera, pero las esposas de los comerciantes le cerraron las puertas en la cara. Intentó vender pan en el mercado, pero los guardias la echaron acusándola de no tener permiso. Intentó pedir limosna, y los niños del pueblo le tiraron piedras llamándola asesina. Lucinda lloraba de hambre todas las noches. Marisela vendió todo lo que tenía, incluidos sus zapatos, para comprar un poco de maíz molido. Dormían en un cobertizo detrás de la iglesia, entre las ratas y el moho. Fue entonces cuando el abogado apareció. «La hacienda Las Ánimas», había dicho con voz temblorosa, como si pronunciar ese nombre le quemara la lengua. «Legalmente le pertenece a usted como esposa de Rodrigo Salazar. La familia ha renunciado a sus derechos sobre ella». Marisela había parpadeado, confundida. Los Salazar nunca renunciaban a nada que tuviera valor. «¿Por qué?», había preguntado. El abogado había tragado saliva. Sus manos temblaban mientras le extendía los documentos. «Porque nadie que haya vivido ahí ha sobrevivido más de 1 mes, señora. 3 dueños en 10 años, todos muertos. El primero se ahorcó, el segundo cayó al pozo, el tercero…» había hecho una pausa santiguándose. «El tercero simplemente desapareció. Solo encontraron su sombrero flotando en el agua del pozo». Marisela había mirado los papeles, luego a Lucinda, que estaba tan delgada que podía verse la forma de sus costillas bajo el vestido raído. «Firmaré», había dicho. El abogado había retrocedido como si ella acabara de declarar que vendería su alma. «Señora, por favor, reconsidere. Esa tierra está maldita. El pozo, la gente dice que habla, que llama a las personas por su nombre, que…» «Firmaré»,
había repetido Marisela, y su voz había sonado más fuerte de lo que se había sentido en meses. Porque morir en una hacienda maldita aún era mejor que ver a su hija morir de hambre en ese cobertizo infestado de ratas. Y ahora estaba aquí, sosteniendo esas llaves oxidadas, mirando la estructura de adobe que se elevaba contra el cielo del atardecer como un esqueleto blanqueado. Las ventanas estaban rotas, las paredes estaban cubiertas de enredaderas que parecían venas negras. Y en el centro del patio, visible incluso desde la entrada, estaba el pozo, circular, de piedra antigua, con un brocal desgastado y una cuerda podrida que colgaba hacia la oscuridad. Marisela sintió algo extraño al mirarlo, como si el pozo la estuviera mirando de vuelta. «Mamá, tengo miedo», susurró Lucinda. «Lo sé, mi amor». «Yo también», admitió Marisela, apretando la mano de su hija. «Pero vamos a estar bien, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Pero era la única que tenía para darle. Empujó las puertas con un chirrido que hizo eco en el silencio de la tarde. Las bisagras protestaron como si no hubieran sido movidas en años. El patio estaba cubierto de maleza seca y tierra que el viento había acumulado en las esquinas. Había un árbol muerto en el centro, sus ramas retorcidas como dedos artríticos señalando acusadoramente hacia el cielo. Y ese pozo, siempre ese maldito pozo, atrayendo su mirada como un imán. Marisela obligó a sus pies a moverse. Arrastraron a Lucinda hacia la casa principal, subiendo los escalones de madera que crujieron amenazadoramente bajo su peso. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujó, una ráfaga de aire frío salió del interior, trayendo consigo un olor a humedad, a abandono, a algo más que no podía identificar. Algo orgánico y podrido. El interior era peor de lo que había imaginado. Muebles volteados y cubiertos de polvo tan grueso que parecía nieve gris. Las cortinas colgaban en jirones. Había manchas oscuras en las paredes que podrían haber sido moho o podrían haber sido algo peor. En la esquina de la sala principal, alguien había dejado velas a medio consumir formando un círculo extraño, como si hubieran intentado hacer algún tipo de ritual. «Mamá, ¿por qué huele tan feo?», preguntó Lucinda tapándose la nariz. «Porque nadie ha vivido aquí en mucho tiempo, cariño». «Vamos a limpiarlo todo y será nuestro hogar», dijo Marisela con más convicción de la que sentía. Pasaron las siguientes horas antes del anochecer limpiando una de las habitaciones del segundo piso. Marisela barrió el polvo, sacudió un colchón viejo que encontró en un armario y lo arrastró hasta la ventana para que le diera el aire. No era mucho, pero era mejor que el cobertizo. Encontró algunas mantas apolilladas y una lámpara de aceite que milagrosamente aún tenía suficiente combustible. Cuando terminaron, la habitación olía menos a muerte y más a posibilidad. Lucinda se quedó dormida casi instantáneamente, exhausta por el viaje y los nervios. Marisela se sentó junto a ella, acariciando su cabello oscuro, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan confiada en que su madre podría protegerla de todo. Esa confianza le rompía el corazón. La noche cayó como una cortina negra. No había luna. Las estrellas brillaban intensamente sobre la hacienda, pero su luz no alcanzaba a iluminar el patio. Marisela cerró las contraventanas de madera y se acostó junto a Lucinda, completamente vestida, con el cuchillo de cocina que había encontrado en la alacena bajo la almohada. No era mucho como arma, pero la hacía sentir un poco menos vulnerable. Se estaba quedando dormida cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, un susurro bajo que venía de algún lugar lejano. Pero luego se hizo más claro, más distinto, más humano. Marisela se incorporó de golpe con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Contuvo la respiración, forzando a sus oídos a captar el sonido de nuevo. 5 segundos, 10, 15, y entonces lo escuchó de nuevo.
Una voz, masculina, débil pero inconfundible. Agua. Marisela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se levantó del colchón con movimientos lentos, tratando de no despertar a Lucinda. Sus manos temblaban cuando tomó la lámpara de aceite y la encendió. La llama tembló, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se acercó a la ventana y abrió las contraventanas apenas una rendija. El patio estaba sumido en la oscuridad, pero podía ver la silueta del pozo, más negra que la noche que la rodeaba. Y de ahí venía la voz. «Agua, por favor». Esta vez fue más claro, más desesperado y completamente, absolutamente real. Marisela cerró los ojos con fuerza. Todas las historias que había escuchado sobre esta hacienda inundaron su mente. El pozo que habla, el pozo que llama a las personas, el pozo que se lleva a sus víctimas. Pero esa voz no sonaba sobrenatural, sonaba rota, humana, agonizante. Alguien estaba en ese pozo, alguien vivo. Su mente racional luchó contra su instinto de supervivencia. Si bajaba, podría ser una trampa. Podría ser un ladrón, un asesino, alguien que la estaba esperando para atacarla. Pero si no bajaba y realmente había alguien ahí que necesitaba ayuda... «Maldición», susurró para sí misma. Tomó el cuchillo, la lámpara y una manta. Bajó las escaleras con pasos que le parecieron ensordecedores en el silencio de la casa. Cada crujido de madera la hacía detenerse, con el corazón en la garganta. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo con la mano en la manija. Esto era una locura absoluta. Pero Marisela había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la locura era la única opción que te dejaban. Abrió la puerta. El aire de la noche era sorprendentemente frío. Marisela cruzó el patio descalza, sintiendo la tierra seca y los guijarros afilados bajo sus pies. La lámpara proyectaba un círculo de luz temblorosa a su alrededor. El pozo se acercaba con cada paso, creciendo en su visión hasta que fue lo único que podía ver. Se detuvo en el brocal. La piedra estaba helada bajo sus manos. Se inclinó lentamente, sosteniendo la lámpara sobre el agujero oscuro. «¿Hay alguien ahí?» Su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Silencio. Solo el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes de piedra. Entonces, desde muy abajo, una voz áspera, apenas un susurro. «Ayuda, por favor». Marisela casi deja caer la lámpara. Sus manos temblaron tanto que la luz bailó locamente sobre las paredes del pozo. Forzó sus ojos a adaptarse a la oscuridad, tratando de ver más allá del alcance de la luz. Y ahí, tal vez a unos 5 metros de profundidad, vio algo. Una figura oscura, inmóvil, acurrucada contra la pared del pozo. «Dios mío», exhaló. «Agua», repitió la voz, y esta vez Marisela pudo escuchar el sufrimiento en ella. La desesperación absoluta de alguien que había estado ahí demasiado tiempo. Marisela miró a su alrededor frenéticamente. La cuerda que colgaba del brocal estaba podrida, se rompería con cualquier peso. No había cubeta. No había nada que pudiera usar para bajar agua o ayudar a subir a quien fuera que estuviera ahí abajo. «Espera», le gritó al pozo. «Voy a buscar algo. No te rindas. ¿Me oyes? Voy a sacarte de ahí». No hubo respuesta. Marisela corrió de vuelta a la casa con el corazón desbocado. Revisó cada habitación del primer piso, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera servirle. Encontró una cuerda más nueva en lo que había sido un establo, aunque estaba llena de moho. Encontró una cubeta de metal oxidado. No era mucho, pero tendría que servir. Llenó la cubeta con agua de la bomba oxidada que había en la cocina. Tomó 3 intentos a hacer que la bomba funcionara y cuando finalmente salió agua, era marrón y turbia. Pero era agua. Ató la cuerda a la manija de la cubeta con manos temblorosas y regresó corriendo al pozo. «¡Aquí está!», gritó hacia abajo. «Te voy a bajar agua. Trata de tomarla».
Bajó la cubeta lentamente, la cuerda quemando sus palmas mientras el peso tiraba de ella. Escuchó cuando la cubeta golpeó algo sólido en el fondo. Luego, después de lo que pareció una eternidad, sintió un tirón en la cuerda. Una vez, 2 veces. Esperó. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de sostener la cuerda. Finalmente, sintió 3 tirones más, la señal de que podía subirla. Cuando la cubeta emergió, estaba vacía. «Gracias», llegó la voz desde abajo, sonando un poco más fuerte, un poco menos como la de un fantasma. «Gracias». «¿Quién eres?», preguntó Marisela, aunque parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Hubo una pausa larga. Luego, «Mi nombre es Kael. Estoy herido. He estado aquí. No sé cuánto tiempo. Días, tal vez». «¿Cómo llegaste ahí?». Otra pausa. Esta fue aún más larga. «Me estaban persiguiendo. Cazarrecompensas. Salté al pozo para esconderme. Pero caí mal. Mi pierna. Creo que está rota. No puedo trepar. He intentado gritar, pero nadie viene nunca aquí. Pensé que iba a morir». Marisela sintió un nudo en el estómago. Cazarrecompensas. Eso significaba que este hombre era un criminal, un fugitivo, y ella acababa de darle agua. Acababa de revelar su presencia. «¿Qué hiciste?», preguntó, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. «¿Por qué te persiguen?». «No lo que ellos dicen que hice», respondió Kael, y había algo en su voz, una amargura profunda que resonó en algo dentro de Marisela. «Me acusan de matar a un hacendado rico, pero yo no lo maté. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Soy apache. Eso es suficiente para que me culpen». Marisela cerró los ojos. Sabía exactamente cómo se sentía eso. Ser culpado por algo que no hiciste simplemente porque la gente ya había decidido que eras culpable. Porque tu existencia misma los incomodaba. «¿Qué hacendado?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Ya sentía el peso helado de la verdad asentándose en su pecho. «Rodrigo Salazar», dijo Kael. «Lo encontraron muerto hace 6 meses. Yo estaba trabajando en sus tierras. Él me debía dinero. Discutimos. Al día siguiente apareció muerto y me culparon a mí, pero yo no lo maté. Alguien más lo hizo. Alguien que tenía más razones que yo». Marisela sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se aferró al brocal del pozo para no caer. Su respiración salió en jadeos cortos y rápidos. Rodrigo. Este hombre había conocido a Rodrigo. Este hombre había sido acusado del mismo crimen por el que ella había sido destruida. «Fue hace 6 meses», continuó Kael desde las profundidades sin saber el impacto de sus palabras. «Dejó una viuda y una hija. La familia la culpó a ella también. Corrió el rumor de que había sido un asesinato por dinero, pero yo sé que ella no lo hizo, porque yo vi quién más estaba ahí esa noche». Marisela se había quedado completamente quieta. Su mente trabajaba a 1000 por hora. «¿Quién?», susurró. «Hombres del pueblo, hombres importantes. Los vi salir de esta hacienda, de hecho. Esta misma hacienda donde estoy atrapado ahora. Salazar la usaba para reuniones secretas, negocios sucios, contrabando, creo. Tal vez algo peor. Y cuando quiso salirse lo mataron. Lo hicieron parecer un robo y me echaron la culpa a mí porque era conveniente». El corazón de Marisela latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Esta hacienda. Rodrigo había usado esta hacienda, la hacienda que nadie quería, la hacienda donde 3 personas habían muerto. De repente todo empezó a tener un sentido horrible y perfecto. «¿Por qué estabas aquí?», preguntó con voz temblorosa. «En esta hacienda, hoy». «Porque pensé que si podía encontrar pruebas de lo que Salazar estaba haciendo aquí, podría limpiar mi nombre. Los cazarrecompensas me rastrearon. Llegaron justo cuando estaba registrando el establo. Tuve que esconderme. Salté al pozo sin mirar. Error estúpido». Marisela se sentó en el brocal, con las piernas temblándole demasiado como para sostenerla de pie. Este hombre, este completo extraño atrapado en un pozo. Él
conocía la verdad sobre Rodrigo. Él sabía quién realmente lo había matado. Y si tenía razón, si había pruebas en esta hacienda, «Yo soy la viuda», dijo en voz baja. El silencio desde el pozo fue absoluto. «¿Qué?», finalmente preguntó Kyle, y su voz sonó como si acabara de recibir un golpe. «Yo soy Marisela Salazar, la viuda de Rodrigo, la que fue culpada, la que perdió todo, y acabo de heredar esta hacienda. Llegué hoy». Se hizo un silencio tan profundo que Marisela pensó que tal vez Kyle se había desmayado, o que tal vez esto era una pesadilla elaborada y despertaría en el cobertizo junto a la iglesia. «Entonces ambos fuimos culpados por el mismo crimen», dijo Kyle finalmente, y había algo cercano a la risa amarga en su voz. «Qué conveniente para los verdaderos asesinos». «¿Dijiste que viste quiénes eran?», preguntó Marisela, inclinándose sobre el brocal. «¿Puedes identificarlos?». «Sí, reconocí a tres: el juez Montiel, el comisario Vargas y el hacendado Aguilar, el que supuestamente era mejor amigo de tu esposo. Ellos salieron de aquí la noche que Salazar murió. Los vi con mis propios ojos». Marisela sintió que la rabia comenzaba a arder en su pecho. Montiel, Vargas, Aguilar, los tres hombres que habían testificado en su contra, los tres hombres que habían ayudado a destruir su reputación, los tres hombres que la habían dejado en la calle para que muriera. «Tengo que sacarte de ahí», dijo, y su voz sonó diferente ahora. Más decidida, más peligrosa. «Si lo que dices es cierto, si hay pruebas aquí, necesitamos encontrarlas. Y necesitas testificar sobre lo que viste». «La cuerda no va a sostenerme», dijo Kyle. «Ya lo intenté antes de que llegaras. Está podrida. Se romperá». Marisela miró la cuerda en sus manos. Él tenía razón. Estaba llena de moho y partes de ella estaban deshilachadas. Si intentaba usarla para subir a un hombre adulto con una pierna rota, se rompería y él caería aún más profundo, posiblemente hasta la muerte. «Entonces encontraré otra forma», dijo. «Dame hasta mañana. Encontraré una cuerda más fuerte. Y ayuda». «¿Ayuda?». La voz de Kyle sonó escéptica. «Nadie en este pueblo me ayudaría. Me lincharían apenas me vieran». «Entonces no les diré quién eres», respondió Marisela. «Te sacaré de ahí primero. Luego decidiremos qué hacer». «¿Por qué?», preguntó Kyle, y había algo vulnerable en esa pregunta. «¿Por qué me ayudarías? Soy un fugitivo. Si te descubren ayudándome, te arrestarán, o peor». Marisela pensó en Lucinda durmiendo arriba, pensó en los 6 meses de infierno que había vivido, pensó en doña Eloísa escupiéndole en la cara, pensó en las puertas cerradas, las piedras lanzadas, el hambre constante, pensó en cómo la habían reducido a menos que nada, «porque ambos fuimos condenados por crímenes que no cometimos», dijo, «porque ambos fuimos convenientes chivos expiatorios para hombres poderosos. Y porque si lo que dices es verdad, esos hombres tienen que pagar, no solo por lo que te hicieron a ti, sino por lo que me hicieron a mí, a mi hija». Hubo un momento de silencio. Luego, «¿Tu hija está aquí, contigo?». «Sí, tiene 6 años. Se llama Lucinda». «Entonces ten mucho cuidado», dijo Kyle, y había una urgencia nueva en su voz. «Si esos hombres saben que estás aquí, en esta hacienda, vendrán. No pueden permitir que encuentres lo que sea que Salazar escondió aquí. Por eso mataron a los dueños anteriores. Por eso esta tierra tiene reputación de estar maldita. No está maldita, solo está llena de secretos que no quieren que salgan a la luz». Marisela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los 3 dueños muertos, todos en circunstancias extrañas, ¿habían estado buscando también? ¿Habían estado cerca de descubrir la verdad? «Te bajaré más agua y algo de comida en la mañana», dijo. «Aguanta hasta entonces». Y Kyle, «Gracias por decirme la verdad». «¡Espera!», llamó él antes de que pudiera alejarse. «Si vas a arriesgar tu vida por esto, mereces saber algo más. Tu esposo no era un buen hombre, pero al final creo que estaba tratando de enmendarse. Lo escuché esa noche, discutiendo con Montiel.
Dijo que ya no quería ser parte de lo que estaban haciendo, que tenía una hija y no quería que creciera pensando que su padre era un monstruo. Creo que por eso lo mataron. No porque supiera demasiado, sino porque quería salirse. Marisela cerró los ojos. No sabía cómo sentirse con respecto a eso. Rodrigo había sido cruel con ella. La había golpeado, humillado, destruido. Pero al menos al final, tal vez había intentado ser mejor. Tal vez por Lucinda. Eso no borraba sus crímenes, pero era algo. Un fragmento de humanidad en medio de toda la maldad. «Descansa», le dijo a Kyle. «Mañana empezaremos a arreglar todo esto». Regresó a la casa con la lámpara, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Subió las escaleras, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Cuando llegó a la habitación, Lucinda seguía dormida, completamente ajena al hecho de que su mundo acababa de volverse aún más peligroso y complicado. Marisela se acostó junto a ella, pero no durmió. Pasó las horas antes del amanecer mirando el techo, con el cuchillo bajo la almohada y una mente llena de planes que eran mitad desesperación y mitad determinación. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse por las grietas de las contraventanas, Marisela se levantó. Despertó suavemente a Lucinda. «Buenos días, mi amor. Necesito que te quedes aquí en la habitación mientras salgo a hacer algunas cosas. ¿Está bien?» Lucinda se frotó los ojos. «¿A dónde vas, mamá?» «Solo a limpiar un poco más y a buscar algunas cosas que necesitamos. No te preocupes, estaré cerca, pero es muy importante que no salgas de esta habitación». «¿Me lo prometes?» Lucinda asintió, aunque parecía confundida. Marisela le dio un beso en la frente y bajó. Lo primero que hizo fue ir al pozo con más agua y algunos pedazos de pan duro que había encontrado en la cocina. Los bajó en la cubeta. «Buenos días», llamó hacia abajo. «Buenos días», respondió Kyle, sonando exhausto pero vivo. «¿Cómo está tu pierna?» «Hinchada, pero he tenido peor. ¿Encontraste una cuerda?» «No todavía. Voy a ir al pueblo a buscar una. Y tal vez algunas otras cosas que necesitaremos». «Ten cuidado», advirtió Kyle. «Si alguien pregunta qué estás haciendo aquí, les diré que estoy limpiando mi herencia», interrumpió Marisela. «Lo cual es verdad, solo que no mencionaré que estoy limpiando más que el polvo». Enganchó el caballo que había alquilado y condujo el carro hacia Piedras Negras. El viaje tomó casi una hora. Cuando llegó al pueblo, las miradas que recibió fueron incluso más hostiles que antes. La gente se apartaba de su camino como si fuera una enfermedad contagiosa. Los comerciantes le daban la espalda cuando se acercaba a sus tiendas. En la ferretería, el dueño, don Pascual, la miró con desprecio cuando ella pidió una cuerda fuerte. «¿Para qué la necesitas?», preguntó con suspicacia. «Para la hacienda. Hay muchas cosas rotas que arreglar». «Esa tierra está maldita», dijo don Pascual, escupiendo en el piso. «3 hombres muertos. Deberías largarte de ahí antes de que seas la cuarta». «Es mi hogar ahora», respondió Marisela firmemente. «No tengo a dónde más ir». Don Pascual le vendió la cuerda, pero le cobró el doble del precio normal. Marisela pagó sin quejarse. No podía permitirse hacer enemigos. Mientras salía de la tienda, escuchó voces conocidas viniendo de la cantina al otro lado de la calle. Se detuvo, escondiéndose detrás de una columna. «Escuché que la viuda se mudó a Las Ánimas», decía una voz que reconoció como la del comisario Vargas. «Perfecto», respondió otra voz. «El juez Montiel. Déjala quedarse ahí. Con suerte durará tanto como los otros. Ese lugar tiene forma de deshacerse de los problemáticos». «¿Y si empieza a hacer preguntas?», preguntó una tercera voz. Aguilar. «Si empieza a buscar». «¿Una mujer estúpida buscando qué, exactamente?», rió Montiel. «No tiene idea de lo que su esposo estaba metido, y aunque lo supiera, nadie le creería. Es una paria, menos que basura. Si intenta algo, la encerraremos por difamación».
O mejor aún, haremos que pierda a la niña. Eso la mantendrá callada. Marisela sintió que la rabia ardía en sus venas como fuego líquido. Estos hombres, estos malditos hombres que habían destruido todo lo que tenía, que la habían reducido a nada, y ahora hablaban de quitarle a Lucinda como si fuera la cosa más casual del mundo. Se obligó a alejarse antes de que hiciera algo estúpido. Tenía que pensar, tenía que ser inteligente. No podía enfrentarse a ellos directamente. Pero si encontraba las pruebas que Kyle había mencionado, regresó a la hacienda conduciendo más rápido de lo seguro. Cuando llegó, Lucinda estaba mirando por la ventana, esperándola. Marisela le sonrió y le hizo señas de que bajara. «Mira lo que traje», le mostró algunos dulces que había comprado con las últimas monedas que tenía. «Come uno mientras mamá hace algunas cosas afuera, ¿sí?» Lucinda tomó el dulce felizmente y se sentó en los escalones de la casa. Marisela fue directamente al pozo con la cuerda nueva. «Kyle, tengo la cuerda. Voy a bajarte uno de los extremos. Átalo bajo tus brazos. Te subiré». «No puedes», protestó Kyle. «Peso mucho. No tienes la fuerza para subirme». «Tengo un caballo», respondió Marisela. «Ataré el otro extremo al caballo. Él te subirá». Hubo una pausa. Luego, «Eso podría funcionar, pero tienes que ser cuidadosa. Si el caballo se asusta y corre demasiado rápido, me golpearé contra las paredes del pozo». «Lo sé. Tendré cuidado». Bajó la cuerda lentamente. Escuchó cuando Kyle la tomó y comenzó a atarse. Tomó varios minutos. Finalmente, «Listo, pero ve despacio. Mi pierna, no quiero que se enganche en nada». Marisela ató el otro extremo de la cuerda al arnés del caballo. Le habló suavemente al animal, acariciando su cuello. «Necesito que seas muy valiente y muy cuidadoso», le dijo. «Vas a caminar lentamente, solo unos pasos a la vez. ¿Puedes hacer eso por mí?» El caballo resopló, como si entendiera. Marisela le dio una palmada suave en el flanco. El caballo comenzó a caminar. La cuerda se tensó. Hubo un momento horrible en el que nada pasó, y Marisela pensó que la cuerda se rompería o que Kyle se había atorado. Luego sintió el peso moviéndose. La cuerda comenzó a subir, centímetro a centímetro. «Sigue así», gritó hacia el pozo. «¿Estás bien?» Un gruñido de dolor fue la respuesta, pero también escuchó. «Sigue, estoy subiendo». Tomó lo que pareció una eternidad. Marisela guiaba al caballo paso a paso, manteniendo la tensión constante, pero no demasiado rápida. Sudor corría por su espalda a pesar del frío de la mañana. Sus manos temblaban en las riendas. Y entonces vio dedos aparecer sobre el brocal del pozo. Manos grandes, oscuras, cubiertas de suciedad y sangre seca. Luego, una cabeza. Cabello negro largo atado en una trenza suelta, rostro anguloso con pómulos altos y una mandíbula fuerte, ojos oscuros que la miraron con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Kyle se arrastró fuera del pozo con los brazos porque su pierna izquierda colgaba en un ángulo antinatural. Colapsó en el borde, respirando pesadamente, cubierto de lodo y sangre. Marisela corrió hacia él, soltando las riendas del caballo. «Dios mío», murmuró, viendo el estado de su pierna. Estaba hinchada al doble de su tamaño normal, y había un corte profundo en el muslo que claramente estaba infectado. «Necesitas un médico». «No puedo ir a un médico», jadeó Kyle. «En el momento en que alguien me vea, vendrán los cazarrecompensas. O peor, vendrán Montiel y sus amigos para terminar el trabajo. Entonces tendré que curar esto yo misma», dijo Marisela, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. «¿Puedes caminar si te apoyas en mí?» «Puedo intentarlo». Entre los dos lograron que Kyle se pusiera de pie, o más bien, en un pie. Era alto, mucho más alto que ella, y obviamente fuerte, a pesar de su condición actual. Tenía que pesar fácilmente el doble que ella, pero se apoyó en Marisela tanto como pudo mientras cojeaban hacia la casa. Fue entonces cuando Lucinda salió corriendo de la casa,
deteniéndose en seco cuando vio al hombre extraño apoyándose en su madre. «¡Mamá!», gritó con miedo. «Está bien, mi amor», dijo Marisela rápidamente. «Este señor estaba atrapado en el pozo. Cayó accidentalmente. Solo lo estamos ayudando. ¿Puedes ser valiente para mamá?». Lucinda asintió lentamente, aunque sus ojos eran enormes y asustados. «Hola, pequeña», dijo Kael con una voz sorprendentemente gentil. «Tu mamá me salvó la vida. Es muy valiente». «Tú eres un apache», dijo Lucinda, y no sonaba asustada ahora, sino curiosa. «Sí, lo soy. Mi papá decía que los apaches eran malos». Kael hizo una mueca que podría haber sido una sonrisa. «Tu papá estaba equivocado sobre muchas cosas, parece». Lograron entrar a la casa y Marisela ayudó a Kael a sentarse en una silla en la cocina. Comenzó a hervir agua, encontró algunos trapos limpios y se preparó para hacer lo que pudiera por esa pierna. «Esto va a doler», advirtió mientras comenzaba a limpiar la herida. «Ya me duele», respondió Kael, pero cuando ella tocó la carne infectada, su rostro se puso blanco y tuvo que morder un pedazo de cuero para no gritar. Lucinda observaba desde la puerta, con los ojos muy abiertos. Marisela limpió la herida lo mejor que pudo. Luego usó parte de su propia ropa para hacer vendajes. No era ideal, pero era mejor que nada. La pierna definitivamente estaba rota, pero al menos ahora estaba limpia. Encontró 2 pedazos de madera en el establo y los usó para entablillar la pierna, atándolos con tiras de tela. «Necesitas descansar», dijo cuando terminó, «y comer. Te traeré algo. No tienes que hacer esto», dijo Kael, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. «Ya me salvaste. Podrías llamar a las autoridades ahora, decir que me encontraste, recoger la recompensa». «¿Cuánto es la recompensa?», preguntó Marisela. 500 pesos. Era más dinero del que Marisela había visto junto en toda su vida. Dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, para darle a Lucinda una vida decente. «No», dijo finalmente, «no voy a hacer eso, porque tú eres la única persona que sabe la verdad sobre lo que le pasó a Rodrigo. La única persona que puede ayudarme a limpiar mi nombre. Y más que eso», hizo una pausa buscando las palabras, «más que eso, estoy cansada de que los hombres poderosos arruinen vidas y salgan impunes. Estoy cansada de ser la víctima. Así que vamos a encontrar esas pruebas que mencionaste y vamos a hacer que paguen». Kael la estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. «De acuerdo. Entonces dame un día para recuperar algo de fuerza, y luego empezaremos a buscar. Tu esposo escondió algo en esta hacienda, documentos probablemente, pruebas de lo que él y esos hombres estaban haciendo, contrabando de armas tal vez, o dinero robado, tal vez incluso algo peor. Lo que sea, es lo suficientemente importante como para matar por ello. ¿Dónde crees que lo escondió? Si yo fuera él, lo habría escondido en algún lugar que pareciera obvio, pero que nadie pensara en revisar. Algún lugar donde pudiera acceder fácilmente, pero que otros pasarían por alto. Esta hacienda tiene 15 habitaciones, un establo grande, bodegas, mucho espacio para esconder cosas. Marisela pensó en eso. Tenían razón los hombres en la cantina. Ella no tenía idea de lo que Rodrigo había estado haciendo aquí. Nunca la había traído a esta propiedad, ni siquiera sabía que la tenía hasta que el abogado le dio las escrituras. «Empezaremos por el establo», decidió. «Dijiste que estabas buscando ahí cuando llegaron los cazarrecompensas». «Sí, revisé la mitad antes de tener que esconderme, pero hay una bodega en la parte de atrás que no pude abrir. Tenía un candado grande». «Romperemos el candado», dijo Marisela. Kael la miró con algo que podría haber sido respeto. «Eres más fuerte de lo que aparentas». «Tuve que serlo», respondió ella, «o morir, y decidí que no iba a morir, no por hombres como ellos». Pasaron el resto del día preparándose. Marisela le dio a Kael toda la comida que tenía, que no era mucha.
pan duro, algunos vegetales marchitos que había encontrado en la cocina, agua del pozo. Kael comió como un hombre que no había probado alimento en días, lo cual probablemente era cierto. Lucinda se fue acostumbrando a la presencia de Kael. Le hizo 1000 preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Tenía familia? ¿Sabía hacer trucos con la cuerda? ¿Podía enseñarle? Kael respondió pacientemente, con una gentileza que sorprendió a Marisela. Para un hombre acusado de asesinato, para un fugitivo que había estado al borde de la muerte, era notablemente bueno con la niña. Cuando llegó la noche, Marisela ayudó a Kael a subir las escaleras. Le dio la habitación más grande, la que probablemente había sido el dormitorio principal cuando la hacienda estaba habitada. Ella y Lucinda se quedarían en la habitación más pequeña al otro lado del pasillo. «¿Mamá?», preguntó Lucinda cuando se acostaron. «¿Ese señor Kael es bueno o malo?». Marisela acarició el cabello de su hija. «Creo que es bueno, mi amor. Creo que le hicieron cosas malas y lo acusaron de cosas que no hizo, como a nosotras. ¿Lo van a ayudar? Sí, vamos a ayudarlo, y él nos va a ayudar a nosotras». «Me gusta», dijo Lucinda adormilada. «Es amable y tiene ojos tristes como los tuyos». Marisela no supo qué responder a eso. Se quedó despierta mucho después de que Lucinda se durmió, escuchando los sonidos de la vieja hacienda asentándose. El viento gemía a través de las ventanas rotas. Las vigas de madera crujían, y en algún lugar abajo, el pozo esperaba en silencio, guardando sus secretos. A la mañana siguiente, Marisela despertó temprano. Preparó un desayuno simple y luego fue a revisar a Kael. Él ya estaba despierto, sentado en la cama con la pierna extendida. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Como si me hubiera caído en un pozo y pasado días ahí», respondió con humor seco. «Pero mejor que ayer. Tu trabajo con la pierna fue bueno. El vendaje está sosteniendo. Bien, porque necesito que me digas exactamente qué buscar en esa bodega». Pasaron la siguiente hora discutiendo estrategia. Kael le describió exactamente dónde estaba la bodega, cómo lucía el candado, qué tipo de documentos buscar. Marisela escuchó atentamente, memorizando cada detalle. «Ten cuidado», dijo Kael cuando ella estaba por irse. «Si encuentras algo, no lo toques con las manos desnudas. Usa un trapo, no dejes huellas. Y si escuchas jinetes acercándose, escóndelo y corre. Tu vida y la de tu hija son más importantes que cualquier prueba». Marisela asintió. Tomó un martillo y un cincel del cobertizo y fue al establo. La estructura era grande, diseñada para docenas de caballos. Ahora estaba vacía, excepto por pilas de paja podrida y equipaje abandonado. En la parte trasera, tal como Kael había dicho, había una puerta de madera con un candado grande y oxidado. Marisela colocó el cincel contra el grillete del candado y comenzó a golpear con el martillo. El metal protestó, pero no cedió. Golpeó más fuerte. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Sus brazos empezaron a dolerle. Sudor corría por su frente. Finalmente, con un sonido de metal rompiéndose, el grillete cedió. El candado cayó al suelo con un golpe sordo. Marisela empujó la puerta. Chirrió al abrirse, revelando una pequeña habitación oscura. Olía a humedad y a algo químico que no pudo identificar. Sostuvo la lámpara en alto. La habitación estaba llena de cajas, docenas de ellas, apiladas contra las paredes. Marisela se acercó a la más cercana y la abrió con manos temblorosas. Rifles, nuevos, al menos 20 en esa caja sola. Abrió otra caja. Más rifles, y otra, pistolas esta vez, y otra más, balas, cientos de cajas de municiones. «Dios mío», susurró. Rodrigo había estado traficando armas. Ese era el negocio sucio, armas que probablemente iban a bandidos, revolucionarios o cualquiera que pudiera pagar por ellas. Era un crimen federal, uno que podía llevar a la horca. Pero, ¿dónde estaban los documentos? ¿Las pruebas de quién más estaba involucrado?
Marisela revisó cada caja metódicamente. En la última, en el fondo, debajo de más pistolas, encontró una caja de metal. La sacó con cuidado y la abrió. Documentos. Decenas de páginas escritas, con la letra apretada de Rodrigo, listas de nombres, fechas, cantidades de dinero, y en la parte superior de cada página las firmas de 4 hombres: Rodrigo Salazar, juez Armando Montiel, comisario Rafael Vargas y hacendado Vicente Aguilar. Era todo, toda la prueba que necesitaban, años de transacciones ilegales, documentadas meticulosamente. Rodrigo había guardado registros de todo, probablemente como seguro de vida. Bueno, al final no le había servido de mucho. Marisela estaba cerrando la caja cuando escuchó el sonido que más temía: cascos de caballos, muchos, acercándose rápidamente. ¡Mierda! Agarró la caja de metal y corrió fuera del establo. Los jinetes ya estaban entrando por el portón de la hacienda. 5 hombres. Reconoció a 3 de ellos: Montiel, Vargas y Aguilar. Los otros 2 eran tipos rudos que parecían pistoleros a sueldo. «Señora Salazar», gritó Montiel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí. Vinimos a asegurarnos de que estuvieras cómoda en tu nueva propiedad». Marisela apretó la caja contra su pecho, rezando para que no pudieran ver qué era. «Estoy bien, gracias. No necesitan preocuparse por mí». «Oh, pero nos preocupamos», dijo Aguilar desmontando. «Esta tierra tiene historia, ¿sabes? Una historia peligrosa. No queremos que sufras un accidente como los dueños anteriores». Era una amenaza apenas velada. Marisela sintió que su pulso se aceleraba. «Aprecio su preocupación, pero puedo cuidarme sola». «¿Segura?». Vargas se acercó mirándola con ojos fríos. «Una mujer sola con una niña pequeña en un lugar como este. Cosas malas pueden pasar. Muy malas». Fue entonces cuando Lucinda salió corriendo de la casa gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay hombres!». «Vuelve adentro, Lucinda», ordenó Marisela con voz firme, pero era demasiado tarde. Uno de los pistoleros ya se había movido, bloqueando el camino de Lucinda de regreso a la casa. «¡Qué niña tan linda!», dijo Montiel con una sonrisa que hizo que la piel de Marisela se erizara. Sería una pena que algo le pasara. La rabia exploró en el pecho de Marisela, tan caliente y feroz que casi la cegó. «Aléjate de mi hija», dijo con una voz baja y peligrosa que no reconoció como propia. «¿O qué?», se burló Vargas. «¿Nos vas a denunciar? ¿Con qué pruebas? Eres una viuda desesperada que perdió la cabeza por el dolor. Nadie te creería. Era entonces o nunca». Marisela sabía que si dejaba que estos hombres tomaran el control de la situación, ella y Lucinda estaban muertas. Tenía que hacer algo desesperado. «Tengo las pruebas aquí», dijo levantando la caja de metal. «Todos los registros de Rodrigo sobre su negocio de contrabando de armas, con sus firmas, con fechas y cantidades, todo». El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 hombres se quedaron completamente quietos, mirándola. Entonces Montiel se rió. Fue una risa fría y sin humor. Bueno, resulta que la viudita no es tan estúpida después de todo. Encontró el escondite de su esposo. Eso es problemático. Muy problemático», coincidió Aguilar. «Pero fácil de resolver». Sacó su pistola. Los otros hicieron lo mismo. Marisela dio un paso atrás, apretando la caja contra su pecho. Su mente trabajaba frenéticamente. Estaba atrapada. No podía correr, no podía luchar, no podía... El disparo vino de la casa. Uno de los pistoleros gritó y se agarró el hombro, dejando caer su arma. Todos giraron, mirando hacia las ventanas del segundo piso. Kael estaba ahí, apoyándose en el marco de la ventana, sosteniendo un rifle viejo que debía haber encontrado en la casa. Su pierna rota lo hacía tambalearse, pero su puntería era perfecta. «El siguiente disparo no será en el hombro», gritó. «Será en la cabeza. Aléjense de ellas». ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Marisela en este momento?
¿Habrías confiado en un extraño para proteger a tu familia o habrías tratado de negociar con estos hombres peligrosos? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa. Montiel levantó su pistola hacia Kael. Eres hombre muerto, Apache. Te buscan por el asesinato de Salazar. Si te mato, seré un héroe. Dispara, respondió Kael. Pero antes de que lo hagas, deberías saber que esa mujer no es la única que tiene pruebas ahora. Yo estaba ahí la noche que mataron a Salazar. Los vi salir de esta hacienda, los tres, cubiertos de sangre, y estoy dispuesto a testificar sobre ello. Nadie creería a un apache fugitivo, escupió Vargas. Tal vez no, admitió Kael, pero creerían los documentos. Y creerían cuando el gobernador descubra que sus propios jueces y comisarios están traficando armas ilegalmente. Creerían cuando lean las listas de cada transacción, cada comprador, cada centavo que robaron. Tu imperio construido sobre crimen y muerte se derrumbará y terminarán donde pertenecen, en la horca. Hubo un momento de tensión terrible donde nadie se movió. Marisela pudo ver el cálculo en los ojos de Montiel. Estaba sopesando sus opciones. Podía disparar a Kael y luego matarlas a ella y a Lucinda, pero eso dejaría cuerpos. Preguntas. ¿Y si los documentos ya habían sido escondidos en algún lugar? Esto no se acaba aquí, dijo Montiel finalmente bajando su arma. Pueden tener esos papeles hoy, pero accidentes pasan, casas se queman, mujeres y niñas desaparecen, y apaches fugitivos terminan colgados de árboles. Inténtenlo, respondió Kael con voz fría. Pero sepan que si algo nos pasa, esos documentos van directo al gobernador. Ya hice arreglos. Era una mentira. Tenía que serlo. Kael había estado atrapado en un pozo. No había tenido tiempo de hacer ningún arreglo, pero Montiel no lo sabía. Vaciló. «Lárguense», ordenó Marisela con más valentía de la que sentía. «Esta es mi tierra, y ya no son bienvenidos aquí». Montiel la miró con un odio tan puro que ella pudo sentirlo como fuego. Pero finalmente asintió a sus hombres. Montaron sus caballos. «Una semana», dijo. «Les doy una semana para salir de Piedras Negras. Llévense lo que sea que tengan y desaparezcan. Porque si siguen aquí después de eso, los documentos no los salvarán. Nada los salvará». Espoleó su caballo y los 5 hombres salieron galopando, levantando nubes de polvo detrás de ellos. En el momento en que se fueron, las piernas de Marisela cedieron. Se dejó caer de rodillas, aún aferrando la caja de metal. Lucinda corrió hacia ella llorando. «Mamá, mamá, tenía tanto miedo». «Lo sé, mi amor, yo también, pero estamos bien, estamos bien». Kael cojeó fuera de la casa, todavía sosteniendo el rifle. Cuando llegó a ellas, su rostro estaba pálido del esfuerzo y el dolor. «Tenemos que irnos», dijo sin preámbulo, «ahora. No esperarán una semana, volverán esta noche con más hombres y nos matarán a todos». Marisela levantó la vista hacia él. «¿A dónde podemos ir? No tengo dinero, no tengo amigos, no tengo...» «Yo conozco un lugar», interrumpió Kael. «Tierra Apache, a 2 días de viaje al norte. Mi gente me dará refugio, y te darán refugio a ti también si vienes conmigo». «¿Por qué harían eso?» «No soy Apache». «Porque le salvaste la vida a uno de los suyos», respondió Kael. «Y porque la historia de cómo una viuda mexicana se enfrentó a hombres poderosos para proteger la verdad será respetada. Mi gente valora el coraje. Y tú, Marisela Salazar, tienes más coraje que todos esos cobardes juntos». Marisela miró la casa, esta hacienda maldita que había heredado, este lugar lleno de secretos y muerte. Parte de ella quería quedarse, quería luchar, quería hacer que esos hombres pagaran inmediatamente. Pero miró a Lucinda temblando en sus brazos y supo que Kael tenía razón. No podía arriesgar a su hija, no por orgullo, no por venganza. «De acuerdo», dijo. «Iremos contigo.
Pero primero necesitamos hacer algo con estos documentos. Necesitamos asegurarnos de que si algo nos pasa, la verdad salga de todas formas. Kael asintió. Hay un sacerdote en el pueblo, el padre Miguel. Él no está comprado, es uno de los pocos. Si le damos los documentos y le pedimos que los envíe al gobernador, si no tenemos noticias en una semana, lo hará. ¿Confías en él? Confío en que es un hombre de Dios y que odia la corrupción tanto como nosotros. Era un plan débil, lleno de agujeros, pero era mejor que nada. Entonces vamos, dijo Marisela poniéndose de pie. Lucinda, ve a empacar tus cosas. Solo lo que puedas cargar. Nos vamos en 1 hora. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Marisela empacó todo lo esencial que tenían, que no era mucho. Ropa, algo de comida, la lámpara de aceite. Ayudó a Kael a bajar las escaleras y lo subió al carro con el caballo. Lucinda se sentó entre ellos, aferrándose a su muñeca de trapo, que era lo único que le quedaba de su vida anterior. Condujeron al pueblo más rápido de lo seguro. El carro saltaba y se sacudía sobre el camino desigual. Cada sacudida hacía que Kael gimiera de dolor, pero no se quejó. Mantenía el rifle en su regazo, listo. Llegaron a la pequeña iglesia de piedra justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El padre Miguel estaba barriendo los escalones. Levantó la vista, sorprendido de ver a Marisela con un apache herido y su hija. «Señora Salazar», dijo cautelosamente, «¿qué puedo hacer por ustedes?» Marisela bajó del carro llevando la caja de metal. «Padre, necesito que haga algo por mí. Algo que podría ponerlo en peligro. Pero es importante. Es sobre verdad y justicia. Y sé que usted es un hombre que valora esas cosas». El padre Miguel los miró durante un largo momento. Luego asintió. «Entren, rápido, antes de que alguien los vea». Dentro de la iglesia, Marisela le explicó todo. Le mostró los documentos. Le habló del contrabando de armas, del asesinato de Rodrigo, de las amenazas contra ella y su hija. El padre Miguel escuchó con expresión cada vez más sombría. «Sabía que Montiel y sus amigos eran corruptos», dijo cuando ella terminó, «pero no sabía hasta qué punto. Esto es monstruoso». «¿Nos ayudará?», preguntó Marisela. «Sí», respondió el padre Miguel sin dudar. «Enviaré estos documentos al gobernador mañana por la mañana, con una carta explicando todo, y me aseguraré de que lleguen a sus manos directamente, no a través de intermediarios que puedan estar comprados». «Gracias, padre». «No, gracias a ustedes por tener el coraje de hacer lo correcto. Ahora vayan, aléjense de aquí, y que Dios los proteja en su viaje». Salieron de la iglesia justo cuando la última luz del día desaparecía. Marisela espoleó al caballo hacia el norte, hacia territorio desconocido, hacia la tierra de los apaches, hacia un futuro incierto, pero al menos libre de las garras de Montiel y sus hombres. Viajaron toda la noche. Kael les enseñó a navegar por las estrellas, señalando constelaciones que tenían nombres apaches que Marisela nunca había escuchado. Lucinda se quedó dormida, acurrucada entre ellos, mecida por el movimiento del carro. «¿Por qué haces esto?», preguntó Marisela en voz baja, después de horas de silencio. «Ayudarnos. Arriesgar tu vida otra vez. Podrías haber escapado solo cuando te saqué del pozo». Kael la miró. A la luz de las estrellas, sus rasgos parecían tallados en piedra, porque pasé días en ese pozo esperando morir. Y cuando finalmente escuché una voz, esperaba que fueran los cazarrecompensas viniendo a terminar el trabajo. Pero en cambio fue una mujer que había sufrido tanto como yo. Una mujer que me dio agua, aunque no sabía quién era. Una mujer que me salvó no porque fuera a obtener algo de ello, sino porque era lo correcto. Hizo una pausa. Mi pueblo tiene un dicho. Cuando alguien te salva la vida, esa vida ya no es solo tuya. Le debes parte de ella a quien te salvó. Así que tu vida es mi vida ahora. Tu lucha es mi lucha. Y tu victoria será mi victoria también. Marisela sintió que algo se movía en su pecho.
algo que no había sentido en mucho tiempo, tal vez esperanza, tal vez el comienzo de algo parecido a la confianza. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas todavía. Aún tenemos un largo camino por delante. Y lo tenían. 2 días de viaje a través del desierto, sin agua suficiente, sin comida suficiente, con un hombre herido y una niña pequeña. Pero mientras el carro avanzaba bajo las estrellas, Marisela sintió que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. El segundo día fue brutal. El sol castigaba desde un cielo sin nubes. Kael desarrolló fiebre. La herida de su pierna se estaba infectando de nuevo a pesar de los mejores esfuerzos de Marisela. Lucinda lloraba de sed. Marisela sentía que estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando vieron a los jinetes. Al principio, Marisela pensó que era Montiel y sus hombres que los habían alcanzado. Su mano fue instintivamente hacia el cuchillo, pero Kael puso su mano sobre la de ella. «Espera, esos son apaches, mi gente». 5 jinetes se acercaron. Todos eran hombres, todos armados, todos mirando el carro con desconfianza. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en la cara, habló en un idioma que Marisela no entendía. Kael respondió en el mismo idioma. Hubo un intercambio rápido. Luego el hombre mayor miró a Marisela con ojos penetrantes. «Mi hermano dice que salvaste su vida», dijo en español con acento marcado, «que te enfrentaste a hombres malos para protegerlo, que tienes documentos que probarán su inocencia». «Sí», respondió Marisela, «todo eso es verdad». El hombre asintió. «Entonces eres bienvenida en nuestra tierra. Ven, te llevaremos a nuestro campamento, curaremos a mi hermano y hablaremos de cómo hacer que los hombres que lo lastimaron paguen». Siguieron a los jinetes a través de cañones rojos y mesas planas, hasta que llegaron a un campamento escondido en un valle entre las montañas. Había tal vez 20 tipis dispuestos en un círculo, mujeres trabajando en pieles, niños jugando, perros ladrando. Todo el campamento se detuvo cuando los vieron llegar. Una mujer mayor, con el cabello completamente blanco y ojos como obsidiana, se acercó. Miró a Kael, luego a Marisela, luego a Lucinda. «Esta es mi madre», dijo Kael. «Se llama Ata. Ella es la curandera de nuestro pueblo». Ata habló en apache. Kael tradujo. «Dice que tu coraje es visible en tu rostro, que llevas tu sufrimiento como una guerrera lleva sus cicatrices. Con orgullo, no con vergüenza. Dice que eres bienvenida aquí mientras necesites estar aquí». Marisela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Después de meses de ser tratada como menos que nada, de ser escupida y humillada, de ser culpada y castigada, estas palabras de aceptación de una completa extraña la rompieron completamente. «Gracias», logró decir antes de que los sollozos la vencieran. Ata la abrazó. Fue un abrazo firme, sin condiciones, el tipo de abrazo que una madre da. Marisela lloró en su hombro, toda la pena y el miedo y la rabia y el dolor de los últimos meses saliendo en oleadas. Cuando finalmente se calmó, Ata la llevó a un tipi. Le dio agua limpia, comida caliente, una cama suave de pieles. Curó la pierna de Kael con hierbas y ungüentos que olían a tierra y a cosas creciendo. Le cantó a Lucinda hasta que la niña se durmió con una sonrisa en el rostro. Marisela pasó una semana en ese campamento. Aprendió a hablar algunas palabras en apache. Aprendió a cocinar sus alimentos, a hacer sus artesanías. Las mujeres la trataron como una de ellas. Los niños jugaban con Lucinda y Kael lentamente comenzó a sanar. Una noche, sentados junto al fuego, Kael le preguntó: «¿Qué harás ahora? No puedes volver a Piedras Negras, al menos no hasta que el gobernador actúe sobre los documentos». «Lo sé», respondió Marisela, «pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. Esta no es mi tierra, no es mi gente». «Podría serlo», dijo Kael en voz baja. «Si quisieras». Marisela lo miró.
En la luz del fuego, sus rasgos eran suaves. Ya no parecía el hombre desesperado que había conocido en el pozo. Parecía fuerte, confiado, en paz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que podrías quedarte, tú y Lucinda, construir una vida aquí, una vida donde nadie te juzgue por el hombre con el que estuviste casada, donde seas valorada por quien eres, no por lo que otros dicen de ti. No hablo el idioma, no conozco las costumbres. Sería una extraña. Fuiste una extraña en tu propio pueblo, señaló Kael, y te trataron como basura. Aquí eres una extraña también, pero te tratan con respeto. ¿No es eso mejor? Marisela pensó en eso. Pensó en piedras negras, en las miradas de odio, en las puertas cerradas, en las piedras lanzadas. Pensó en Lucinda creciendo en un lugar donde siempre sería la hija de la asesina, donde siempre cargaría la vergüenza de pecados que no eran suyos. Aquí, Lucinda jugaba libre, reía, corría sin miedo. Aquí, Marisela podía respirar sin sentir que cada aliento era una batalla. Tal vez tengas razón, admitió. Kael sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le había visto. Bien, porque me he acostumbrado a tenerte cerca, y sería muy aburrido si te fueras. Pasaron las semanas, se convirtieron en meses. Marisela aprendió el idioma, aprendió las historias, aprendió a tallar cuero y a tejer canastas y a reconocer plantas medicinales. Lucinda se volvió más morena bajo el sol del desierto. Aprendió a montar a caballo, hizo amigos, y lentamente, tan lentamente que Marisela casi no lo notó, ella y Kael se acercaron. Comenzó con conversaciones junto al fuego, luego con caminatas al atardecer, luego con toques accidentales que se volvieron menos accidentales con el tiempo. Entonces, Kael comenzó a enseñarle a disparar, sus manos corrigiendo su postura, su voz suave en su oído. No fue como con Rodrigo. Con Rodrigo había sido posesión, control, violencia apenas contenida. Con Kael era respeto, era igualdad, era dos personas rotas encontrándose y descubriendo que juntas podían ser enteras. Una noche, 4 meses después de haber llegado al campamento, Kael la llevó a un lugar alto en las rocas, desde donde se podía ver todo el valle. «Hay algo que necesito decirte», dijo. Marisela esperó. «Recibimos noticias de Piedras Negras. El gobernador actuó sobre los documentos. Montiel, Vargas y Aguilar fueron arrestados. Van a ser juzgados por tráfico de armas, asesinato y corrupción. También limpiaron mi nombre. Oficialmente ya no soy un fugitivo». Marisela sintió que algo enorme se liberaba en su pecho. Justicia. Finalmente, justicia. ¿Y yo? ¿Mi nombre también fue limpiado? Sí. El gobernador emitió una declaración oficial diciendo que tanto tú como yo fuimos falsamente acusados, que fuimos víctimas de una conspiración de hombres corruptos. Tu nombre es limpio, Marisela. Puedes volver si quieres, si quería. Esas palabras colgaron en el aire entre ellos. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Volverás? Kael negó con la cabeza. No, mi lugar está aquí, con mi gente. Esta es mi tierra. Hizo una pausa. Pero entendería si tú quisieras volver, si quisieras reclamar la hacienda, venderla, empezar de nuevo en el mundo mexicano. Lucinda podría tener educación formal, oportunidades que no tiene aquí. Marisela miró el valle, el campamento con sus fogatas parpadeantes, las montañas que se alzaban como gigantes protectores, el cielo infinito lleno de estrellas más brillantes de lo que jamás había visto en el pueblo. ¿Sabes qué aprendí en estos meses?, dijo. Aprendí que hogar no es el lugar donde naciste. Hogar es el lugar donde te tratan como si importaras, donde tu hija puede jugar sin miedo, donde puedes dormir sin pesadillas, donde cuando dices la verdad, la gente te cree. Se volvió hacia él. Yo no quiero volver, Kael. Quiero quedarme aquí, contigo, con tu gente, si me aceptan. Kael la miró durante un largo momento.
Luego, lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido, tomó su mano. Ya te aceptaron, desde el momento en que llegaste. Y yo, su voz se volvió más suave. Yo te he querido desde el momento en que me bajaste esa primera cubeta de agua, porque vi en ti lo mismo que vi en mí. Alguien que se negaba a rendirse, alguien que lucharía hasta el último aliento por lo que era correcto. Alguien que había sido roto pero no destruido. Marisela sintió lágrimas en sus ojos de nuevo, pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de alivio, de alegría, de algo que casi se sentía como esperanza realizada. Yo también te quiero, susurró. Y cuando él la besó, fue suave y dulce, y nada como los besos forzados que había soportado con Rodrigo. Fue un beso que preguntaba en lugar de exigir, que ofrecía en lugar de tomar, que prometía respeto y compañerismo en lugar de posesión. Si tú también has sentido que te juzgan por las decisiones de otros, por cosas que no controlaste, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo superaste esa situación, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. 6 meses después, Marisela y Kael se casaron en una ceremonia apache. Lucinda llevó flores silvestres. Ata bendijo su unión con humo sagrado y palabras antiguas. El campamento entero celebró con música y baile y comida. Marisela usó el dinero de la venta de la hacienda, que finalmente logró vender después de que los crímenes fueron expuestos, para traer suministros al campamento, herramientas, medicina, semillas, cosas que harían la vida más fácil para todos. Tuvo otro hijo, un niño que nombraron como el padre de Kael. Lucinda creció fuerte y saludable, aprendiendo tanto el español como el apache, navegando entre dos mundos con la gracia que solo los niños pueden tener. Y en las noches, cuando Kael y Marisela se sentaban afuera de su tipi, viendo las estrellas, ella pensaba en ese pozo, ese maldito pozo que la había llamado en su primera noche en la hacienda. El pozo que todos decían estaba maldito, pero no había estado maldito, había sido una bendición disfrazada, porque en ese pozo había encontrado la única persona en el mundo que entendía exactamente lo que había pasado. La única persona que la vio no como una víctima o una pecadora, sino como una sobreviviente, una luchadora, una guerrera. Los 3 hombres que habían intentado destruirla fueron colgados después de un juicio que duró 3 meses. Marisela no fue a verlo. No necesitaba esa satisfacción. Ya había ganado, había sobrevivido, había prosperado. Había encontrado amor cuando todos le dijeron que no merecía nada, y eso era venganza suficiente. Años después, cuando Lucinda era ya una mujer adulta con sus propios hijos, le preguntó a su madre, ¿alguna vez te arrepientes de dejar el mundo mexicano? ¿De la vida que podrías haber tenido? Marisela la miró, su hija tan hermosa y fuerte y confiada. Nada como la niña asustada que había sido en ese cobertizo junto a la iglesia. Ni un solo día, respondió, porque esa vida me habría destruido, me habría convertido en lo que ellos decían que era. Aquí me convertí en lo que realmente soy. ¿Y qué es eso? Marisela sonrió. Una mujer que se negó a aceptar la historia que otros escribieron para ella. Una mujer que escribió su propia historia en cambio. Y esa historia, mi amor, es una de triunfo. Lucinda abrazó a su madre. Gracias por nunca rendirte. Gracias por darme una razón para no hacerlo, respondió Marisela. Esa noche, Marisela soñó con el pozo, pero esta vez no era oscuro y amenazante. Esta vez brillaba con luz, y desde sus profundidades escuchaba no gritos de dolor, sino risas. Risas de todos los que habían sido salvados por su valentía, por su negativa a aceptar la injusticia, por su determinación de luchar incluso cuando todo parecía perdido. Cuando despertó, Kael estaba a su lado, su respiración suave en el silencio de la mañana.
Afuera podía escuchar los sonidos del campamento despertando, niños riendo, mujeres charlando, perros ladrando, los sonidos de una comunidad, de familia, de hogar. Marisela cerró los ojos y sonrió. Había heredado una hacienda que nadie quería, una propiedad maldita con un pozo que susurraba en la noche, y ese pozo había cambiado su vida, pero no de la forma que todos habían advertido. La había cambiado para mejor, porque a veces lo que parece una maldición es en realidad el universo empujándote hacia tu destino, hacia las personas que estabas destinada a conocer, hacia la vida que estabas destinada a vivir. Y el destino de Marisela nunca había sido ser la viuda humillada y destruida de Rodrigo Salazar. Su destino había sido ser Marisela, solo Marisela, guerrera, madre, sobreviviente, amada y finalmente, después de tantos años de dolor, libre. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Marisela más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.